Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, soy el profe Lucas da Silva. Voy a dar este comienzo a lo que es quinto año, ¿sí? Voy a hacer un repaso general de qué fue lo que se vio, cuáles son los primeros temas, ¿bien? Números reales, intervalos, el módulo de un real y ecuaciones e inecuaciones. Ecuaciones e inecuaciones va a estar en otro apartado, en otro video, pero sí voy a hablar sobre propiedades de los módulos reales, que es lo que le va a servir para. Primero, ¿qué son los números reales? El conjunto de los números reales está formado por números racionales e irracionales. Por si no recuerdan qué es lo que eran, los racionales son aquellos números que los puedo expresar como una fracción y los irracionales justamente los que no. Bien, ¿a qué me refiero con racionales? Por ejemplo, el 2 es racional, sí, porque lo puedo expresar como una fracción. Recuerden que siempre como denominador, si no hay nada, hay un 1. O sea, 2 es también decir 2 sobre 1. Estamos haciendo exactamente lo mismo. Es racional. Irracionales, por ejemplo, el número pi es irracional. El número e es irracional, que es el número de Euler, el número de oro, ¿sí? Eh, Son todos números irracionales, como por ejemplo también raíz de 2, que también es irracional. Intervalos. ¿Qué son los intervalos? Eh, los intervalos son parte, ¿sí? Parte, un segmento de la recta real. La recta real también es conocida como recta numérica, ¿sí? El intervalo es una partecito de ella, ¿bien? Nada más que eso. Intervalo abierto y el intervalo cerrado. El intervalo abierto es cuando usamos el paréntesis, ¿sí? Es cuando justamente no tengo en cuenta qué es lo que nos pasa a los extremos. Si yo digo, bueno, chicos, tengamos en cuenta todos los números reales que existen entre el 0 y el 10. Bien, pero intervalo abierto. Quiere decir que voy a ver todos los números que tengo entre el 0 y el 10, pero al 0 y al 10 no los voy a tener en cuenta. Distinto sería si yo digo, bueno, si es un intervalo cerrado, si lo estoy utilizando como corchetes, y voy a decir, bueno, busquen todos los números que hay entre el 0 y el 10, pero intervalo cerrado, significa que sí voy a tener en cuenta el 0 y sí voy a tener en cuenta al. Luego, módulo de un número real. En la definición, para hacerla breve, es la distancia al cero. Es la distancia que yo tengo con el origen, ¿sí? Y su expresión y su forma de expresión es justamente esas dos líneas paralelas con la x en el medio. Eso se lee como módulo de x, ¿sí? Y como ejemplo yo tengo, si tengo el módulo de menos 3 o el módulo de 3, los dos van a ser 3. ¿Por qué? Porque son la distancia que yo tengo entre el 0 y cada valor. El módulo de menos 15 va a ser 15, el módulo de menos 1.000.000 va a ser 1.000.000, el módulo de 20 millones es 20 millones. Lo que yo estoy midiendo siempre es la distancia al cero. Recuerden que cuando hablamos de distancias en estos casos, no existe la distancia negativa, ¿sí? Que esto de lo que hablábamos en la primera clase de alguna vez caminé menos 3 cuadras porque volví sobre mis pasos, no. Si yo camino 3 cuadras hasta la estación de trenes, por ejemplo, y me olvidé la billetera en mi casa, no es que estoy caminando menos 3 cuadras, no, estoy volviendo sobre mis pasos, sí, pero estoy haciendo distancias eh, positivas, ¿sí? No hay un negativo ahí, no existe. Para poder visualizar después las ecuaciones con el módulo, tenemos estas primeras cuatro propiedades. Primero, el módulo de esto que yo decía recién siempre va a ser positivo o igual a cero. Nunca el módulo puede llegar a ser negativo. Bien, nunca el módulo puede llegar a ser negativo. También tengo que tener en cuenta, como los ejemplos que daba antes, que el módulo de dos opuestos, ¿sí?, son iguales. Quiere decir, si el módulo de 1 y menos 1 es el mismo valor porque es la misma distancia que tengo al 0. Lo mismo va a pasar si yo tengo menos 3 séptimos o 3 séptimos, ¿sí? Es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa en la propiedad 3? En la propiedad 3 me dice que la suma de dos variables dentro del módulo va a ser menor o igual a las sumas por separado, ¿sí? Es importante que lo tengamos en cuenta esta situación. No va a ser igual, puede ser menor o igual. Y ahí tenemos dos ejemplos. Si yo hago la suma del 2
más menos 2,5, ¿sí? Es como estar restando. O sea, 2 menos 2,5 es menos 0,5. Y el valor absoluto o el módulo de menos 0,5 es 0,5. Ahora, si yo tengo 2 más, o sea, por separado, menos 2,5, tengo otro resultado. ¿Por qué? Porque ese menos 2,5 va a ser positivo cuando le haga el módulo, ¿sí? Como acá lo están viendo en el ejemplo. Entonces voy a tener en ese resultado, en la suma hecha después, 4,5. Ahí es donde yo veo que uno puede llegar a ser más chico que el otro. Hay casos en el que son igual, como en el caso de, que está al lado, ¿sí? ¿Pueden llegar a ser iguales? Sí. Pero normalmente lo que suele pasar es que si tenemos distintos signos adentro del módulo, cuando los separo, uno va a ser más chico, ¿sí? Cuando hago la separación, normalmente la separación suele ser un número mayor al que tengo sin separar. Ahora, siempre van a ser iguales cuando yo tengo una multiplicación. No importa qué números tenga, no importa en este caso nuestros signos, ¿sí? Siempre va a ser igual. Si yo estoy multiplicando unido o por separado en el módulo van a ser iguales, ¿sí? Las que normalmente nos van a servir son cuando el módulo es mayor a A y cuando el módulo es menor a A. En la propiedad 5, cuando el módulo es mayor a A, siempre tengo que tener en cuenta esta situación de esta expresión que yo tengo dentro del módulo mayor a esta expresión sin la variable, que en este caso sería la letra A. Cuando yo lo voy a llevar al resultado, normalmente suelo tener que la X suele ser menor al opuesto, ¿sí? Ven que acá dice X menor a menos A, que es el opuesto. Voy a ver si con el puntero va a quedar mejor. Bien. Ven que acá yo tengo menos A. Entonces, si yo tengo menos A, en realidad, cuando llego al opuesto, que es en realidad la expresión original, va a ser siempre menor. Acá bien que lo tengo mayor, en este caso es menor, pero es menor al opuesto. ¿Va a ser mayor a la expresión? Sí, pero también tengo que tener en cuenta que va a ser menor al opuesto. Entonces normalmente suelo tener un resultado que los tengo que terminar uniendo, ¿sí? Porque tengo a las X menor al opuesto de A o mayor a la expresión A, ¿sí? Y cuando el módulo es menor, en realidad lo que estoy teniendo es que la X va a estar comprendida entre lo que yo tengo y su opuesto. ¿Ven? En el ejemplo del caso 6, si yo tengo el módulo menor a 1,5, entonces por ende el resultado va a estar entre 1,5 y menos 1,5. Si es 4 séptimos va a estar entre menos 4 séptimos y 4 séptimos. Siempre va a estar el módulo cuando es menor llevado a esa situación. ¿Sí? Siempre, siempre. Siempre, siempre. ¿Sí? Estas son cosas que necesitan tener en cuenta para poder seguir resolviendo. Esta base de que yo les estoy dando es para que tengamos en cuenta también en un futuro algunas otras cuestiones, ¿sí? Esta es nuestra base de la unidad número 1 para poder seguir avanzando, ¿sí? Chicos, como siempre ya saben, cualquier consulta que tengan, le avisan al equipo directivo y esas inquietudes nos van a hacer llegar a los profesores, ¿sí? Espero que anden bien, por favor quédense en casa y nos estamos viendo. Hasta luego.